estamos grabando esta parte de la clase precisamente para que se quede lista también en la página de YouTube. Nos quedamos en la pregunta 8 de nuestra clase, ¿verdad? Que es la clase 5E. Y ya estuvimos viendo en toda la primera parte hoy por la mañana en el templo, ¿verdad? Pues todo lo que dice Jesús acerca de su segunda venida, tantos detalles que da de lo que va a suceder, de cómo será, de quiénes son los que van a participar, hablando de los ángeles, hablando del Señor mismo, de la gloria de Dios. Vimos también lo que dicen algunos de los discípulos, en este caso, aún, fíjate qué interesante, no hemos entrado al libro de Apocalipsis, que de alguna manera el libro de Apocalipsis pudiéramos decir que es todo el libro que nos habla acerca de la segunda venida, y sin embargo hasta ahorita no hemos leído ningún pasaje de Apocalipsis. Todos los pasajes que hemos leído estuvieron en los Evangelios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Luego ahorita ya estamos en las cartas de Pablo, ¿verdad? Acabamos de leer cartas de Pablo y seguimos en las cartas. Entonces vamos a ver ahora la pregunta número 8, que es esa pregunta en la que nos quedamos. Y les recuerdo, cada quien el que encuentre la cita, pues la lee en voz alta, ¿verdad? Para que participe. Dice, ¿qué le pasará, pregunta 8, a los que no estén preparados para su venida? Ya vimos que tenemos que estar súper preparados para la venida del Señor. ¿Qué pasaría si no estamos preparados para la venida? ¿Qué nos dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 3? ¿Qué podemos argumentar? ¿Eh? 1 Tesalonicenses 1. ¿Quién lo quiere leer? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Muy bien, hasta el versículo 3. Fíjense que qué interesante pasaje. Vamos a contestar primero la pregunta, ¿sí? Aunque quisiera yo llamar la atención al versículo número 2 que dice, en esta versión dice, ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente. De ahí viene la palabra esperar o esperanza. Inesperadamente significa que no sabemos cómo será el momento, será algo así sorpresivamente. Por eso dice como un ladrón en la noche, ¿verdad? Como un ladrón en la noche. Pero ¿qué va a pasar? Dice, ¿qué le va a pasar a los que no estén preparados? ¿Qué dice el versículo 3? Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros, sobre ellos, destrucción y repentina. Destrucción repentina, sí, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ándale. Me tocó una vez, estaba yo joven, estaba yo chavito, y andábamos en el volcán Popocatépetl. Nos gustaba ir, en ese tiempo dejaban subir al volcán, ahorita desde que ha estado activo, ya tiene muchos años que está prohibido, pero antes podíamos subir y llegábamos hasta un refugio que se llama Las Cruces, y ya de ahí no podíamos subir porque necesitábamos equipo, pero estábamos bien arriba. Le estoy platicando esto porque me acuerdo que una vez subiendo, había un sendero para subir caminando, venía una señora embarazada, subiendo, así, ¿verdad? Bien animada la señora, ahí en el Popocatépetl con el friazo y todo lleno de nieve, porque a esas alturas ya había bastante nieve, y la señora embarazada iba con el esposo y la familia, y les digo, antes uno podía subir, se abrían excursiones y todo para ir allá al Popocatépetl, ¿no? Y me acuerdo que íbamos subiendo y nosotros veníamos a la altura de ella, éramos el grupo de los embajadores del rey de la iglesia venía nuestro consejero con nosotros, y de repente la mujer, ay, 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 ya, como decimos, empezaron los dolores, ¿verdad? La tuvieron que sentar ahí, bueno, le hablaron pues había, obviamente, servicio de helicópteros y toda la cosa ahí de la Cruz Roja en el refugio anterior,
que se llama Tlamacas, me acuerdo, y pues ya tuvieron que ir por ella, ¿no? Porque, hermanos, ella iba bien emocionada subiendo y viendo el paisaje y la nieve y todo, y de repente, órale, empezaron los dolores. Hermanos, cuando veamos paz, tranquilidad, seguridad, de repente, veremos, ¿verdad?, la manifestación del Hijo de Dios en las nubes de los cielos. Va a ser algo que será anunciado hasta el momento. Como veíamos en la mañana, se tocará la trompeta. Y órale, los santos ángeles del Señor vendrán con él en gran gloria y se desatará todo esto de la segunda venida, cosa maravillosa, ¿no? Pero así será, hermanos, de repente. Por eso el apóstol, es muy interesante que el apóstol pone este ejemplo de una chica que está encinta, de una chica que está embarazada, ¿verdad? Y por eso me acordé ahorita de este ejemplo que les platiqué. De repente, pobre mujer, órale, ya van a ser su bebé. Así va a ser también en el tiempo de la segunda venida. ¿Qué les parece si seguimos leyendo ahora 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 6? Espero que vayan contestando la pregunta, ¿verdad? Entonces, ya que sabemos esto, ¿cuál debe ser nuestra actitud, la nuestra, mientras esperemos? No sé si te fijaste, Marisol, y nos fijamos los demás, que en los primeros 3 versículos que leímos, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Se fijaron? ¿Por qué no dice vendrá sobre todos o vendrá sobre nosotros? Porque se supone que con estas palabras y con todo esto que estamos aprendiendo, a nosotros no nos va a agarrar de sorpresa, hermanos, porque nosotros vamos a empezar a ver las señales, cómo se van cumpliendo, y vamos a ver que ya el Señor está cerca, ¿sí? Pero sobre ellos, los incrédulos, los que no lo están esperando, aguas, vendrá destrucción repentina. Bueno, ahora sí, ¿qué dice? ¿Quién lee del 4 al 6? Del 4 al 6. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecen a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos. ¿Qué les parece lo que les acabo de decir? Pero ahora en las palabras del apóstol Pablo, y en esta versión que nos leíste, Enrique, está perfectamente clara. Cuando nos dice, ustedes no van a ser sorprendidos cuando el Señor venga como ladrón en la noche. O sea, va a venir así como ladrón, pero nosotros no seremos sorprendidos. 2 cosas pueden suceder si va un ladrón a robar nuestra casa. Número 1, que entre de tal manera que no nos demos cuenta. Y número 2, que tengamos alarma y estemos apercibidos y a lo mejor nuestro sueño es un sueño pesado y no dormimos así tan profundamente. ¿Y qué va a pasar? Que nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta que algo está pasando. En el caso de la venida del Señor, aunque venga como ladrón, nosotros, dice ahí, no seremos sorprendidos. Porque nosotros somos hijos, dice ahí, ¿de qué? De la luz y del día. Somos hijos de la luz y del día. Y adrede, dice el apóstol, o sea, ustedes no pertenecen ni a la oscuridad, ni le pertenecen a la noche. ¿Sí? Entonces, después de esos versículos, ¿cuál debe ser nuestra actitud entonces? ¿Qué dice el versículo 6? Esa es la respuesta. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Exactamente. No durmamos como los demás. Estemos apercibidos, ¿verdad? En esta versión que los leyó Enrique dice, manténganse en guardia. Manténganse en guardia. Estén ¿sí? Alertas y lúcidos. Lúcidos, ¿no? Muy bien, excelente. Pues toda esa es la respuesta que debemos de poner ahorita ahí. ¿Ok?
Póngala, por favor, y pasamos a la siguiente parte, a la siguiente hojita. Muy bien, y así llegamos a la pregunta 10. En la mañana yo quería llegar hasta esta, pero no nos dio tiempo. Pero ahorita le damos a la pregunta 10. Seguimos con las cartas. Quiero que vean cómo todos los apóstoles están de acuerdo, están perfectamente sincronizados cada uno de ellos con lo que el tema tiene que ver con la segunda venida de Cristo. O sea, no hay ninguno que enseñe algo diferente. Todos perfectamente recibieron la revelación de Dios en cuanto a la segunda venida y todos coinciden, se van engranando uno a uno, así como una rueda de engranes, ¿verdad? Que se van acomodando uno tras otro y van coincidiendo. Entonces, al seguir viendo lo que enseña Pablo, en este pasaje que vamos a ver estas dos últimas enseñanzas de Pablo, que ahora Pablo se las está enseñando al mismo tiempo a su hijo espiritual Timoteo, que también era un pastor joven, que estaba en otra región, y entonces lo único que está haciendo Pablo es pasarle estafeta, está diciéndole, esto me enseñaron a mí, esto es lo que yo creo, y esto te lo paso a ti ahora, ¿no? Entonces vamos a leer 1 Timoteo 4:1 y 2 Timoteo 3 del 1 al 5. Y después de esos dos versículos ya nos vamos a pasar ahora a ver qué dice Pedro, a ver qué enseña Pedro de este tema. Vamos a terminar con Pablo en 1 Timoteo 4:1. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:1? A ver. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Tengo una pregunta. ¿Ustedes creen, de acuerdo a lo que ya han visto en el mundo, en la sociedad nuestra de estos tiempos, de este siglo XXI, ¿ustedes creen que este pasaje ya se está cumpliendo? Sí. Porque antes teníamos que preguntar, oye, que hay una bruja, o que hay alguien que lee la mano, o que hay alguien que te adivina el futuro, y era así como cuchicheo, a ver, dime dónde, dame la dirección, es que quiero ir, y si uno iba hasta escondido, ¿verdad? Así de que no se vayan a dar cuenta. Porque antes todo esto estaba oculto, pero ahora, hermanos, tenemos personas incluso creyentes, que se han apartado de la fe verdadera, dice aquí, y que han seguido espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Y es triste ver que aún en nuestras congregaciones también hay hermanos o hay hermanas, ¿verdad?, que han seguido esta clase de intereses, de esta clase de enseñanzas, que no son otra cosa más que cosas con el ocultismo y que ahora tiene que ver también con eso de espíritus engañosos y que te lean la mano y que las cartas, déjeme le aviento las cartas, dicen por ahí, ¿no? Y y te quieren decir el futuro. Ahora, me gusta este versículo porque ¿qué dice? El Espíritu Santo nos dice claramente. Por eso les hice la pregunta. Yo creo que claramente ahora en este siglo, esto está súper abierto y nos hemos dado cuenta que mucha gente está yéndose, incluso hay charlatanes que lucran, o sea, ganan dinero por hacer estas cosas. Y la gente ahí va como borreguito, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor. Muy bien, ¿qué pondrían ahí ustedes? 1 Timoteo 4:1, ¿qué le ponen ahí de respuesta? ¿Cuál es esa señal de los últimos días? Que escuchan espíritus engañadores Uh-huh, y adoctrinas de demonios. uh-huh. Entonces pónganle ahí que habrá personas que escuchan todo esto que nos acaba de decir Marisol, que es precisamente lo que está ahí escrito, ¿verdad? Esta es una señal. No te oí, Enrique, ¿qué decías? No, y que dice, y lo principal dice que se apartaron de la fe verdadera. Sí, esa es la parte más triste, ¿eh? Esa es la parte más triste.
y que se está viendo. Fíjate, en este congreso de pastores hablaban los hermanos de esa preocupación que tenemos muchos pastores, de que mucha gente en esta pandemia, al no conectarse, empezó a escuchar otro tipo de doctrinas y otro tipo de cosas en la internet y en el YouTube y en el Facebook y todo esto, ¿no? Y muchos se cautivaron. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenían comezón de oír, como dice las escrituras, ¿no? Y entonces se apartaron de la fe. También, gracias a Dios, muchos, ¿verdad? Se acercaron más a la fe, se acercaron más al Señor, ¿no? Pero qué importante es que, y qué responsable debemos ser como iglesias, ¿verdad? De reconocer que esto puede suceder y está escrito. Vamos a pasar a la otra carta a Timoteo, la que sigue, segunda de Timoteo, pero ahora en el capítulo 3, versículos del 1 al 5. ¿Quién los lee? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. En esta versión dice, aléjate de esa clase de gente, de esa clase de individuos, ¿no? Bueno, pues creo que no nos va a alcanzar el espacio que nos dieron en la hojita para contestar esta pregunta, ¿verdad? Porque ya vemos que es una lista bastante exhaustiva. Pero pregunto, ¿ustedes creen que estamos ya viendo o viviendo tiempos difíciles? Porque aquí dice, en los últimos días habrá tiempos difíciles. Sí. Peligrosos, dice la otra versión, ¿no? Porque la gente va a empezar a amarse a sí misma. Y qué interesante que en este pasaje se hable del dinero, se hable de los avaros, o sea, la gente que es codiciosa, que le gusta tener en sus manos dinero, ¿verdad? Y que no lo gasta más que para sí mismo, ¿sí? Pero también empieza a hablar de que en la cuestión sagrada, por decirlo así, dice que habrá, en versículo 5, habrá gente que actuará como religiosos. Y ahorita que lo leyó Marisol, decía con apariencia de piedad. Sí, pero aquí me llama la atención esta versión que dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Esto me hace pensar que esos, entre comillas, con apariencia de verdad y con apariencia de piedad, estos religiosos serán mentirosos, ¿verdad? Porque aquí dice, rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Bueno, hermanos, la palabra nos dice, a esta clase de hombres, evítalos. No te metas con ellos, no tengas nada que ver con ellos. Aquí es donde debemos estar muy apercibidos y muy vigilantes y muy despiertos y muy cuidadosos de todo lo que hemos estado viendo, porque se vendrán tiempos peligrosos, ¿ok? Bueno, espero que nos haya alcanzado algo de espacio ahí en la hojita. Y vamos a pasarnos ahora sí con Pedro. Ya vimos todo lo que dice Pablo, ya vimos lo que dicen los demás en los evangelios. ¿Qué dice Pedro? Vámonos hasta segunda de Pedro, perdón, porque es una carta. Segunda de Pedro 3, versículos 3 y 4. ¿Quién los quiere leer? Segunda de Pedro 3, 3 y 4. Uh-huh.
Filipenses 3:4. ¿Ok? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Muchos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Y también la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Muy bien. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué más encontramos de señales? ¿Qué nos dicen los últimos, de los últimos días estos versículos de Pedro? Que van a venir burladores, Muy bien. andando en sus propias concupiscencias. O sea, se van a vanagloriar de sus propios deseos, ¿verdad? De su propia manera de ser y de pensar. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, quiero preguntarles, ¿este mensaje de Pedro, de segunda de Pedro 3, es el mismo o parecido al que leímos de Pablo en segunda Timoteo 3? Sí. ¿Es Sí, parecido que o acabamos de... es igual, verdad? Quizá Pablo da más detalles, pero en realidad nos está diciendo lo mismo acerca de esos hombres que habrán de salir a la luz en los tiempos finales, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que queramos agregar de esos versículos? Y que dirán que tienen por tardanza su venida, ¿no? Exactamente. Que va a haber hombres que van a decir, no, hombre, ya se tardó. Tú vive la vida, échale ganas. Ahorita el Señor no va a venir. ¿Verdad? Habrá gente que diga eso. De hecho, en unos capítulos anteriores de nuestra lectura en Ezequiel estábamos leyendo qué es lo que decía el pueblo de Israel cuando les hablaba el profeta y les decía lo que iba a pasar, y ellos decían que ya había pasado el tiempo y que seguían. Así es. En pocas palabras, no le creían ni a Dios ni al profeta, ¿verdad? Sí. Y cuidado que no vayamos nosotros también como creyentes en el Señor Jesús a seguir este tipo de sentimientos o de decir, ay, no, pues no viene, no viene, yo veo que no viene. Seguimos en la pandemia y seguimos en esto y se me hace que se va a tardar más, ¿va? Cuando en realidad, como dice la Escritura, la venida del Señor está cerca, cada vez más cerca, ¿no? Como lo hemos estado estudiando. Deben ser, Pablo cuando escribía y enseñaba esto, lo enseñaba para animarnos, hermanos, para animarnos. ¿Eh? Y esa es la idea del apóstol también. Vamos a ver qué más nos enseña Pedro. Estamos ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, pero ahora léanme del 10 al 12 y vamos a contestar la pregunta 11 que dice, ¿qué pasará en el día del Señor? A ver, ¿qué pasará según del 10 al 11? Dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Y dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a... Desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hasta el 12. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera, esperando y preparándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán
desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Muy bien. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí. Ok, perdón, es que tuvimos, aquí empezó a fallarnos el internet, pero parece que ya se restableció. Lo bueno es que no se perdió la comunicación. Muy bien, entonces, fíjate, ¿qué nos dice todo este pasaje que se leyó del día del Señor? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, ¿qué va a pasar en la tierra? Va a haber, algo que va a suceder. ¿Qué es? Dice que va a haber un gran estruendo Ujú, en los cielos, sí. que dice que los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay serán quemadas. Ujú. O en esta versión dice serán sometidas a juicio. ¿Sí? Muy bien. ¿De qué se imaginan con esto? Ahora, el pasaje empieza diciendo, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. ¿Ya se fijaron? Sí, noche. O sea, la misma enseñanza del apóstol Pablo. O sea, estaban perfectamente de acuerdo. Ahora, yo creo que aquí Pedro está recibiendo una visión y Pedro está viendo que los cielos desaparecerán en un terrible estruendo. ¿Sí? Ya vimos que cuando suene la trompeta, la gloria de Dios y los santos ángeles de Dios se presentarán para hacer lo que les corresponde en ese momento. Yo creo que aquí lo que está viendo el apóstol Pedro no es otra cosa que la manifestación de la gloria de Dios. ¿En dónde? En los cielos. Porque está hablando de que los cielos desaparecerán. En algunas otras versiones dice que se enrollarán. Pero no es otra cosa que la venida del Señor en las nubes, ¿se acuerdan? Ya lo estuvimos viendo en los demás versículos al principio el día de hoy. Entonces, esta visión de Pedro de lo que sucederá es exactamente igual a lo que hemos venido enseñando. Lo que sí me gusta, y espero que lo hayan subrayado, cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios, dice esta versión. O sea, si sabemos que la venida del Señor está cerca, ¿cómo no vivir una vida santa? O sea, con más razón, estar viviendo vidas santas, sabiendo que el Señor viene. Estar viviendo vidas en obediencia, sabiendo que el Señor viene. ¿Sí? Qué bonito pasaje este de las Escrituras, ¿no? Ahora, el versículo 13, ¿verdad? ¿Qué nos dice? ¿Cuál esperanza tenemos nosotros? ¿Cómo dice? Pero nosotros esperamos según sus promesas. Cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro entusiasmo? Como dice esta versión, dice, nosotros esperamos con entusiasmo cielos nuevos y tierra nueva, así como el Señor nos lo prometió. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo. Me gusta aquí que diga, ese es nuestro entusiasmo. O sea, esperar la venida del Señor es algo que te entusiasma. Como cuando les decimos a nuestros niños, te voy a llevar al circo, ¿no? Te voy a llevar a Disneylandia, te voy a llevar a nadar, ¿no? Y el niño, está nada más contando los días y esperando el momento. Y ya, papá, ¿y cuándo me vas a llevar? ¿Y cuándo vamos a ir? Y están entusiasmados, hermanos, nosotros debemos estar así, sabiendo que la venida del Señor está cerca. Y que viene con la venida del Señor un cambio global, un cambio terrenal completo. Veremos la gloria de Dios y veremos toda esta transformación de la tierra. Habrá terremotos y habrá todo lo demás, pero no son señales de miedo, son señales de gozo, de esperanza. Acuérdense, nosotros somos hijos de la luz e hijos del día. ¿Sí?
no de la noche ni de la oscuridad. Nada de esto nos va a sorprender en un sentido de que, ay, yo no sabía, no. Pero todo esto va a producir en nosotros gozo, esperanza, ¿verdad? Muy bien, vamos a terminar aquí. Les recuerdo que la última parte de nuestra hojita, pues la vamos a hacer en casa. Aquí dice, escribe Santiago capítulo 5, y con este pasaje vamos a terminar, aunque todavía está a la vuelta de la hojita la otra parte que la vamos a dejar de tarea, por favor. Se queda de tarea la pregunta 13 y lo demás del final. Pero vamos a terminar en Santiago. Por favor, busquen ahí todo Santiago, en el capítulo 5. Las palabras que vienen en el versículo 7 y 8. Lo voy a leer yo y les invito a que ustedes ya con calma ahorita, que terminemos la transmisión, lo escriban con sus propias palabras. Santiago 5, versículos 7 y 8. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y luego las tardías en la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también, igual que esos agricultores, deben ser pacientes. Y luego vean lo que estamos haciendo ahorita. Anímense unos a otros, ¿no? Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Y aquí es donde todos decimos amén y gloria a Dios y aleluya, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos que animarnos unos a otros. Y qué difícil en este tiempo de pandemia, pero debemos hacerlo. Estaba escrito también que habría pestes. Así como ha habido terremotos y los volcanes y los tsunamis y todo, habría pestes en los últimos tiempos. Y nos está tocando vivir esta peste tan tremenda del COVID. Y aún así, debemos sentirnos alegres, contentos, gozosos. La venida del Señor está cerca. Ok, ¿algún comentario final